alabanza no tiene que parar, tiene que continuar. Amén. Así que usted mismo es el que va a provocar que la presencia de Dios venga a este lugar. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo adoradores de ocasión o adoradores con música. Hizo algo que me gustó que el pastor hizo, que apagó la música y dice: ahora vamos a cantar y ahora vamos a darle con los instrumentos que tenemos nosotros, con el instrumento que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Discúlpeme porque la voz la traigo un poquito apagada. Ahorita se prende. Pero tuvimos un tiempo muy hermoso en la iglesia. Le manda saludos a la iglesia, a mi esposa. Ellos se quedaron porque estaban atendiendo a los hermanos y les mandan muchos saludos. No pudieron acompañarnos ahora, pero tuvimos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios y estamos contentos por eso. Amén. Personas que por la cual habíamos estado orando llegaron a la iglesia. Y bendito sea el Señor, fueron libres por esa hermosa presencia de Dios que es tan necesaria en nuestras vidas. Así que reciban saludos de la iglesia. Y pues esta vez no nos acompañaron, pero las oraciones de ellos están con nosotros. Amén. Y qué hermoso es lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En este tiempo, como Dios está despertando nuevamente a la iglesia. ¿Para qué? Para que busquemos su rostro, para que busquemos su presencia. Así que el día de hoy yo traigo una palabra de parte de Dios para cada uno de ustedes, porque es de parte de Dios que nosotros hablamos, no es de parte de nosotros mismos. Y yo, antes de que empecemos con la palabra, yo quisiera que ahí donde usted está, incline su rostro, por favor. Dios ha convocado a oración a cada uno de nosotros y Dios está levantando en diferentes lugares a los ministros, a los pastores, para que busquemos la presencia de Él. Porque sabemos que sin la presencia de Dios no podemos cantar, hermano. Sabemos que sin la presencia de Dios no podemos adorar. Sabemos que sin la presencia de Dios no podemos orar, no podemos hacer nada, no podemos predicar sin esa presencia maravillosa de Dios. Convierta el lugar donde usted está en una habitación de la presencia de Dios, donde el Espíritu Santo de Dios descienda y lo bendiga a usted, porque usted hoy no vino un domingo más solamente a esta casa. Usted vino a buscar algo de Dios. Y qué maravilloso cuando Dios despierta a su pueblo. Qué maravilloso cuando Dios envía mensajeros a su pueblo, al pastor de la casa. Cuando Dios le habla: te necesito en oración, te necesito en ayuno. Porque saben que, déjeme decirle algo, el ayuno y la oración y la palabra son esas tres armas poderosas que nosotros necesitamos como hombres aquí en la tierra. Esas tres poderosas armas son las que tú y yo necesitamos para poder vivir una vida de victoria, para poder vivir una vida de victoria delante de los hombres y delante de la presencia de Dios, que es lo que más necesitamos en este tiempo. Así que usted es libre de adorar a Dios, usted es libre de exaltarlo. No se cohiba en adorar a Dios. No se fije el vecino que está al lado. Cada uno tiene necesidad de Dios. Usted sabe la necesidad que tiene de Dios. Yo sé la necesidad que tengo de Dios. Y solo nosotros somos los que provocamos el milagro que venga a nuestras vidas. En una ocasión Dios estaba enseñándole a los fariseos, a los saduceos, a los que estaban ahí, a los maestros de la ley, a los escribas. Estaban en una casa ministrando y estaban él hablando acerca de las maravillas del Señor, de las maravillas del Dios vivo. Y él estaba hablando ahí, pero estaban los saduceos y estaban los fariseos y los escribas. Y de repente un hombre, hombres, pueden sentarse, hermano, no quiero tenerlos ahorita de pie. Estaban, pero no se sienten alabanza, siga adorando a ese Dios maravilloso. Estaban estos hombres ahí. El creador del cielo y de la tierra, el del universo, el que sigue creando todavía, estaba en esa casa. Tenía el poder para sanar, tenía el poder para liberar, tenía el poder para resucitar, pero no había fe en ese momento. ¿Saben por qué? Porque los hombres que estaban ahí estaban cavilando en sus corazones y en su pensamiento y mirando lo que Jesús haría, o estaban expectantes para ver en qué se equivocaba y empezarlo a criticar.
Entonces, el mismo Dios que les digo que creó el cielo y el universo y que los creó a ellos, estaban ahí a la par. Lo tenían de frente, pero no podían percibir quién es el que estaba ahí, porque Dios es tan poderoso y tan grande que aún está al lado tuyo y tú no lo sientes. Y ellos estaban ahí, no había fe. ¿Por qué? Porque nomás estaban mirando en qué se equivocaba. Pero gracias a Dios por aquellos hombres que le creen a Dios y aquellas mujeres que le creen a Dios, que aquí habemos muchos, ¿verdad? ¿Cuánto le creemos a ese Dios maravilloso? Amén, gloria a Dios. Entonces, el milagro fue provocado por unas personas que vinieron de allá afuera. El mismo Dios estaba dentro con ellos, pero no hubo ninguna actividad hasta que estos hombres llegaron y por el techo rompieron el techo y bajaron a un paralítico a ese lugar. Y estos hombres empezaban a decir, cuando bajaron al paralítico, estos hombres, los amigos del paralítico, tenían una fe en que Jesús podía hacerle algo por su amigo, porque ese es el amigo, esos son los amigos, aquellos que están contigo en las buenas y en las malas. Esos son los amigos verdaderos. Si usted tiene que aplaudir al Señor, apláudale. Si usted tiene que hacer algo para Dios, hágalo, por favor. Necesitamos romper las atmósferas que están en los aires para que Dios se manifieste. Entonces estos hombres bajaron al paralítico, a su amigo, en el techo. Del techo lo bajaron ahí y el Señor lo miró. Y como Jesús conoce todas las cosas y a Jesús le gustaba provocar a la gente para que miraran que Dios lo había enviado a él. ¿Para qué? Para sanar al enfermo, para liberar al atado. Y no era la fama que él andaba buscando. Andaba buscando que fuera reconocido el Dios de los cielos. Ese era el enfoque de nuestro Señor Jesucristo. Y el paralítico estaba ahí. Y lo primero que nuestro Señor Jesús le dice a ese paralítico: tus pecados te son perdonados, hijo. Oh, qué fácil, qué sencillo es decirle a una persona que tus pecados te son perdonados. Eso lo hace el cura. Eso lo hace el Padre. Ese le dice: tus pecados te son perdonados, 5 Ave María, 10 Padre Nuestro, y ya estuvo. Pero qué importante es cuando aquel que te dice tus pecados te son perdonados tiene el poder para levantarte, tiene el poder para sanarte, tiene el poder para resucitarte. Y en ese momento él le dijo: tus pecados te son perdonados. Y como siempre hay uno que otro criticón, pensando en sus corazones, él conocía el corazón de todos ellos y los pensamientos, y cavilaban en su corazón: ¿quién es este hombre? Dice que perdona pecados. ¿Acaso Dios no es el único que perdona pecados? Y el Señor le respondió: para que sepan que el Hijo del Hombre no solamente perdona pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese es el Dios maravilloso que nosotros conocemos. Solamente no había fe, pero esos hombres trajeron la fe, y por la fe de ellos se activó algo maravilloso. Y ese día dijeron ellos: este día hemos visto maravillas en este lugar. Pero tuvieron que venir otras personas de allá afuera, porque los que estaban ahí no provocaban que el maestro hiciera algo. Los que estaban ahí no provocaban que el maestro se moviera. Nosotros podemos estar en el lugar donde la presencia de Dios está, pero es nuestra actitud la que hace que Dios se mueva. Es nuestra actitud la que hace que Dios descienda. ¿Por qué si todos ellos lo tenían ahí? ¿Por qué no había hecho ningún milagro? ¿Por qué no se había manifestado? Porque necesitaba la fe de alguien y la actitud de alguien. Y con esa actitud de romper el techo, dijeron ellos: no nos importa si tenemos que hacer la casa de nuevo, pero este paralítico hoy se va a levantar porque Jesús está ahí. Qué maravilloso es cuando tú vienes con una expectativa a buscar de la presencia de Dios y no vienes solamente a un servicio. Oh, gracias, Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar, hermano. El Espíritu de Dios está aquí. Hay algo que ustedes han hecho que le ha agradado a Dios. Hay algo que ustedes están haciendo que al Espíritu de Dios le está agradando. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros venimos con la actitud correcta
y con los pensamientos correctos y enfocados en ese Dios maravilloso, cualquier cosa puede suceder. Acordémonos que nosotros no tenemos la voluntad para nosotros cuando queramos hacer un milagro se produzca el milagro. Esto viene por parte de Dios. Y necesitamos una dirección de parte del Espíritu Santo. Dice que había muchas viudas en Sarepta de Sidón, pero solamente a una fue. Y yo sé por qué fue a esa viuda. Yo puedo ver a través de la palabra de Dios lo que la palabra está impregnado en ella. Tal vez no se ve a simple vista, pero cuando hay algo oculto, el Espíritu de Dios lo revela. Para eso necesitamos las oraciones. Para eso necesitamos una relación con el Dios del cielo. Y Maquima Soja, Espíritu Santo de Dios, muévete en este lugar, Señor. Tu presencia, Padre, levanta, Señor, cada corazón en este lugar. Oh, gracias, Dios. Esta mujer oraba cesantemente para que Dios la socorriera, para que Dios viniera al encuentro de ella. Por eso a una sola fue. Es que hay algo que sucede cuando tú tocas el corazón de Dios, cuando tú te metes a buscar su presencia. Algo se tiene que mover, algo se tiene que sacudir. El enemigo le tiene más miedo a un hombre y a una mujer de rodillas que a un hombre y a una mujer que solamente carga una Biblia en la mano. ¿Por qué? Porque ese hombre que está de rodillas y está, no sé, a la hora que Dios le llame, ese hombre y esa mujer están buscando el rostro de Dios en todo tiempo. ¿Por qué? Porque está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Así que yo quiero entrar en este momento en materia. Amén. Vamos a ir rápidamente a San Lucas, el capítulo 18 y el versículo número 1. Hay una observación que nuestro Señor Jesucristo nos hace en este momento. Y yo quiero que pongamos mucha atención, porque Dios va a hacer algo el día de hoy en esta casa. Dios va a hacer algo hoy, el día de hoy en esta casa. Amén. Así que yo le voy a pedir que se levante, se ponga de pie sobre sus pies y en reverencia a la maravillosa palabra de Dios, usted le infunda fe, usted le infunda actitud y vamos a leer esa maravillosa palabra. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Dice, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no, ¿qué dice? Y no desmayar. Así que tenemos que orar y no dejar de orar. Orar y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez, dice, que ni temía a Dios, fíjense, ni respetaba a los hombres. Qué tremendo hombre. Había también en aquella ciudad, escuchen, una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mí, adversario. Amén. Ahí como usted está ahí, incline su rostro. Padre, te damos gracias en esta maravillosa tarde, Señor. Gracias por tu presencia en esta casa. Gracias por las alabanzas, Señor, que se entonaron en este lugar, Señor. Gracias, Padre, por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en esta casa, Padre. Gracias por el fluir de tu presencia, Dios, en este lugar, Señor. Oh Padre eterno, hemos venido a tener un encuentro contigo. Yo no venía a un servicio más. Dígale, yo no vine a un servicio más. Yo vine a buscarte a ti. Yo vine a tener un encuentro. Sea como la mujer con esos 12 años que tenía el flujo de sangre. Oh, había una multitud. Había una multitud para pasar donde está Jesús. Y esta mujer no esperó a que Jesús viniera a él. Ella fue, atravesó la multitud, atravesó toda esa gente y dijo ella, yo voy a ir, porque yo sé que si tan solo toco el manto, el borde de su manto, yo seré sana. Hoy te invito a que toques el borde del manto del Maestro. Hoy no esperes que venga Él. Hoy ve tú a Él para que Él pueda hacer lo que Él quiere hacer en tu vida.
Oh, gracias, Señor. Toma este servicio en tus manos. Espíritu Santo, te daremos gloria de honra a fin, Señor. Sea usted tomando los labios de este mensajero tuyo, Señor, de este cartero tuyo, Señor. Yo solamente, Padre eterno, voy a exponer tu palabra, Señor. Tu palabra que en sí ya es poderosa. Tu palabra que no regresa vacía, sino que cumple el propósito por la cual fue enviada, Padre, en esta hora, Señor. Que mientras tu palabra esté predicando, el que esté atado sea libre, Señor. El que esté enfermo sea sano. El que esté ciego recupere la vista, Señor. Oh, gracias, Espíritu Santo de Dios, Señor, porque no es por voluntad de hombre ni por voluntad humana, es por voluntad y dirección de tu Espíritu Santo. Denle un aplauso fuerte a la presencia de Dios. Oh, pueden tomar asiento y sigan gozándose en la presencia de este Dios maravilloso al cual tú y yo servimos. Dele libertad al Espíritu para adorarlo. Oh, gracias, Señor. Oh, también le refirió Jesús, dice, una parábola sobre ¿qué? La necesidad de orar. Orar es una necesidad, hermano, no es una opción. Es una necesidad que debe de haber en la vida de un cristiano. La vida de un cristiano genuino y verdadero tiene que estar calificada por la oración. Sin oración no hay nada. Sin oración no hay algo que se pueda mover. Nuestro Señor Jesucristo es el ejemplo de buscar al Padre. Él lo buscaba de mañana, Él lo buscaba muy de mañana, dice la Biblia, o a veces de noche, se iba en la noche a buscarlo. Como decía el pastor, Él lo buscaba en los montes, dice, y se fue a un monte y se apartó y ahí oraba. Y se fue al desierto y ahí oraba. Ahí en el desierto donde no hay comodidad, donde no hay agua, donde estás con los animales del campo, donde solamente el único que te puede cuidar es Dios. ¿Cuántas serpientes no ha de haber habido ahí donde mi Señor Jesús se fue a orar y ayunar en esos 40 días? No fue fácil. En la noche hacía un frío tremendo. En la mañana, en el día, hacía un calor tremendo. Así que Jesús estaba pagando el precio por cada uno de nosotros. Amén. Y si Él, siendo el Hijo de Dios, tuvo que hacer esto, tuvo que buscar al Padre. Muchos dicen, no, es que Jesús era Dios. Jesús, cuando llegó a esta tierra y vino a esta tierra, dice que se despojó de todo, de toda sacerdote, de toda vestidura real, y se humilló, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Oh, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra. Entonces, ¿por qué Jesús oró si Jesús era Dios? Jesús oró porque necesitaba la investidura del Espíritu Santo de Dios, y porque Jesús fue hecho hombre. Dejó la divinidad para en carne propia experimentar lo que el hombre sufre. ¿Saben por qué? Porque si Jesús hubiera venido en forma de Dios y mitad hombre, el primero que hubiera respingado hubiera sido el diablo. ¿Cómo no lo vas a hacer si eres Dios? En el mundo espiritual hay leyes espirituales que Dios ha establecido y se tienen que cumplir al pie de la letra. Amén. Así que el primero que iba a responder era el diablo. ¿Por qué? Porque como siendo Dios estás en forma de hombre, y así cualquiera lo puede hacer. Incluso Satanás tiene que tomar un cuerpo para hacer algo. Tiene que manifestarse en alguien. Dejar que alguien le abra la puerta, que entre, para que entonces empiecen a hacer cosas. ¿Por qué Dios tiene ese principio? Ese es un principio espiritual, hermano. Por eso Jesús vino, fue incubado. Dice que la sombra cubrió a María, y entonces el santo ser, dice, que se gestó en el vientre de María. ¿Por qué así que el Señor, siendo el Señor, no viene en forma de espíritu? Porque son principios espirituales que hay en lo que son los caminos del Señor. Por eso es que Jesús tuvo que tomar el cuerpo de hombre, para que por medio del cuerpo de hombre pudiera hacer las cosas que el hombre no podía hacer. Él estuvo bajo la ley, cumplió la ley. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley, para decirnos a nosotros que en forma de hombre se puede agradar a Dios. Amén.
Y por eso tuvo que ir al desierto. Él dijo, no, yo tengo que ir al desierto. Algo sucedió tremendo y sorprendente con nuestro Señor Jesucristo. Y pídale revelación y pídale entendimiento al Espíritu Santo de Dios. Pidámosle ese discernimiento y que Dios nos enseñe a través de su palabra cómo funciona esto. Amén. Usted no es un cuerpo aquí en la tierra que se le dio un alma. Usted es un espíritu que fue diseñado desde la eternidad. Dice, porque a los que antes conoció, a estos antes también predestinó. Usted está predestinado desde antes de la fundación del mundo para la alabanza de su reino. Solamente que usted vino aquí a la tierra y se le dio un cuerpo. ¿Para qué? Para que a través de él tuviera legalidad en esta tierra. Fue lo mismo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Por eso él, cuando fue a la cruz del Calvario, a él no lo, bueno, estando en el desierto, el diablo no puede tentar a Dios. Dice la Biblia que después, pasado de 40 días y 40 noches, tuvo ¿qué? Hambre. El enemigo solamente va a tentar tu vida cuando haya un fallo en tu carne. Cuando haya una necesidad en tu carne y tú le permitas, entonces él va a venir y va a tentar. ¿Por qué? Si dice que Dios no puede ser tentado, ¿por qué el enemigo quiso tentar a Jesús? ¿Y por qué se lo llevó, dice, a un monte? ¿Por qué se lo llevó a un pináculo? ¿Por qué se lo llevó y le mostró todas las cosas? Porque Jesús era hombre. El diablo no puede tocar a Dios. No lo podía tocar, solamente en forma de hombre. Quiso hacer lo mismo que hizo con el primer Adán, pero no pudo. Aquí se equivocó Satanás. Y tanto fue así que nuestro Señor Jesucristo necesitaba esa investidura del Espíritu Santo de Dios, porque Él necesitaba para el ministerio en el cual iba a servirle a ese Dios maravilloso. Él sabía que sin el Espíritu Santo de Dios y sin la investidura de Él, sin el poder sobre Él y en Él, no se iban a sanar los enfermos. Así que Él se dedicó a buscar a Dios. Se dedicó a humillarse y a buscarlo, a buscar la presencia de Dios. Y algo que Jesús hacía maravilloso, que Él se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Él no iba por su propia voluntad. Todo lo que yo veo al Padre hacer es lo que yo hago, dice. Y yo no hago nada si el Padre no me dice nada. ¿Ustedes cómo creen que Jesús recibía todos esos mensajes que el Padre le daba? Por medio de la oración, por medio de la comunión, de la relación con el Padre. Y gracias al Señor que Dios está moviendo y está levantando a su pueblo. Dios está llamando a sus hijos. Dios está llamando a los líderes. Dios está llamando a los pastores, que no, es tiempo de levantarnos. Es tiempo ya de decir basta. Es tiempo de decir, Señor, te necesito en mi casa. No solo te necesito en mi iglesia, te necesito en mi casa, que esté conmigo. Porque ¿saben qué? Algunos muchas veces solamente quieren a Jesús aquí en la iglesia. En la casa no lo queremos. Porque cuando Jesús llega a una casa, empieza a poner orden. La persona que andaba por ahí media descarriada, media mal, ahí el hombre, vamos a ponerlo nosotros, ¿no? El hombre de la casa que por ahí andaba queriendo hacer algo, cuando la presencia de Dios llega, le dice: alíñate. Hay que tenerle miedo a las mujeres que oran, Hay que tenerle miedo, porque Dios le da discernimiento a esas mujeres tan tremendo que dice: algo andas haciendo. ¿Cómo que? No, yo no ando haciendo nada. ¿Cómo no? Algo estás haciendo. Y eres confrontado de parte de Dios. Eso viene por buscar el rostro de Dios. Pero Jesús, siendo Dios, siendo Jesús, Él buscaba el rostro del Maestro, buscaba el rostro del Padre. Y por eso es que el enemigo quería acabarlo con él. Mira, no te voy a decir que tú al buscar a Dios no van a venir los ataques. Van a venir, te aviso desde ahorita. Van a venir. Mucha gente dice: es que no quiero buscar a Dios porque todo se me levanta. Es que estás haciendo algo en el mundo espiritual. No estás siendo uno del montón. Hay gente que hace lo mismo. Donde va Vicente, para ahí va toda la gente. Es un dicho que tiene el mundo. Pero nosotros debemos de ser diferentes. Tiene que haber una marca en la vida de nosotros en la cual no se parezca a la del mundo. Dice que Dios hace diferencia en que el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Dios hace una diferencia maravillosa. Y como el diablo
no pudo acabar con su vida, lo llevó a un calvario. Y ahí en una cruz, nuestro Señor Jesucristo dijo antes esto. Dijo: a mí nadie me quita la vida. Yo tengo el poder para darla y tengo el poder para recuperarla. Así que el enemigo no puede ni tan siquiera quitarme la vida, ni la muerte. La muerte estaba en ese tiempo. Dice que ella estaba sobre los hijos de desobediencia. Pero había un problema con Jesús, que Jesús no pecaba. ¿Cómo le hago? Dice la muerte. Si él no peca, el diablo le dice: ya te lo puse en un pináculo, ya te lo puse en esto y no te lo has llevado. ¿Qué piensa? No, diablo, es que hay un problema. Él no peca. ¿Y por dónde entró el pecado? ¿Por dónde entró la muerte? Perdón, por el pecado. Porque la paga del pecado es. Entonces, si Jesús no pecaba, ¿cómo lo pudo tocar la muerte? Y escrito está, lea su Biblia. Escrito está: como la muerte no me puede tocar y yo ya tengo que entregar esto, ya avergoncé a los principados, a las potestades, a todos, y los exhibí públicamente. Como la muerte no me puede tocar, Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y no dice que la muerte lo tocó ni se lo llevó. Él entregó el espíritu a Dios, al quien le pertenece. Dale un aplauso fuerte a Dios. Oh, wow, esto está tremendo, hermano. Esto está profundo. Esto está tremendo. Y nuestro Señor Jesucristo no pecó. Por eso es que el enemigo no pudo con él, ni podrá con él, porque no es adversario para nuestro Señor. Él dice: vuestro adversario, el diablo. O sea, ese es adversario de nosotros. Primero nosotros vencemos a la carne para después vencer al diablo. No quiera vencer al diablo para después vencer su carne, porque no se puede así. Qué bueno que el Señor convocó a oración. De verdad, yo me alegro. A muchos no les gusta este tema. Ay, ya va a hablar de oración. Ese es el tema que menos me interesa, pero es el tema que es más necesario. Sin oración no hay nada, hermano. Y este tiempo, y yo quiero hablar algo específico, algo acerca de la oración en este hermoso día. De la oración ¿de qué? De la oración de madrugada. Es de la que te vengo a hablar. ¿Por qué? La palabra de Dios, perdón, dice que tenemos que predicar de lo que nosotros vivimos. Tenemos que ser ejemplo de lo que nosotros vivimos, de lo que nosotros hacemos. ¿Cómo yo te voy a predicar de algo de lo cual yo no vivo? Necesito predicarte acerca de lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas y en lo que nos funciona a algunos, ¿verdad? A algunos Dios lo funciona en otra, los mueve en una área, en algún don, y gloria a Dios. Pero hay gente que Dios lo pone a predicar, hay gente que Dios lo pone a sanar los enfermos, hay gente que Dios le da el don, el ministerio de liberación. Hay tantas cosas funcionales que podemos hacer en Dios, pero eso se adquirirá solamente cuando buscamos su rostro. Ahí es donde vienen los llamados, de ahí nacen los ministerios, de una vida de oración. En una ocasión estaba el evangelista Gigi Ávila en una reunión orando, platicando con unos hombres, y de repente venían unos muchachos que se habían graduado de la universidad, una de las universidades prestigiosas en ese día, y vinieron y dijeron: Gigi, ya estamos listos, hermano Gigi, ya estamos listos para que nos pongas a predicar. Dice: ¿cómo que los ponga yo a predicar? Sí, dice, acabamos de recibirnos del colegio. Dice: ok, está bien, que gloria a Dios que se recibieron, buscaron a Dios y ahora están listos para predicar. Pero lo que ustedes van a hacer, todos juntos, se van y se me meten en ese basement y no salen de ahí hasta que no sean bautizados en el Espíritu Santo de Dios. Porque no se puede predicar así. No se puede predicar sin la presencia de Dios, ni se puede predicar sin el bautismo del Espíritu Santo. Pedro se lo dijo a esos días, en esos días, a estas personas. Le dijo: búsquense a 7 hombres, 7 varones llenos del Espíritu Santo de Dios que sirvan las mesas. Ok, entonces para servir una mesa y para atender a las viudas se necesita el Espíritu, y no se necesita solamente el Espíritu de Dios, se necesita la llenura del Espíritu de Dios. ¿Qué me podrá esperar a mí si yo quiero servir en la iglesia? Por eso es que Dios está llamando a esta relación y a esta profundidad con Dios. ¿Por qué? Porque Él sabe que ahí está la clave. Él sabe que ahí es donde nosotros podemos avanzar y podemos seguir adelante en lo que Dios quiere que
hacer en nuestras vidas. Y voy a leer un versículo que se encuentra en Marcos 3, el capítulo 3, el versículo 35. Y es acerca de lo que nuestro Señor Jesucristo hacía muy de mañana. Y dice la palabra de Dios: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, a la hora que el pastor quiere tener el servicio aquí, a las 3 de la mañana, salió y se fue a un lugar desierto. Oigan, y ahí oraba. Amén. Salió a un lugar desierto y ahí oraba, ahí buscaba el rostro de Dios, porque Jesús sabía que si no tenía relación con el Padre, no iba a suceder nada al otro día, no iba a ocurrir nada. Amén. Él buscaba el rostro de ese Dios maravilloso, porque necesitaba tener dirección de parte de Dios. Amén. Y ahí váyame buscando, por favor, Proverbios 18. Proverbios 18:7. Perdón, Proverbios 18:17. Algo que tiene que haber en la vida de un cristiano. Nosotros, si tú y yo nos decimos llamar cristianos, tiene que haber una vida de oración. Ese es un estilo de vida, no es una opción, es un estilo de vida. Jesús le decía a los discípulos y le hablaba acerca de la necesidad de orar. Amén. Y es que sin oración no hay nada, no se mueve nada. Necesitamos, aún cuando hay oración, hermano, en las casas, en los lugares, en una iglesia, la atmósfera totalmente cambia, porque no solamente hay oración, hay adoración. Y eso que no estamos hablando de los niveles de oración, que son diferentes. ¿Cómo va a ser? Sí, hay niveles de adoración, hay niveles de oración que el Señor nos enseña. El Señor nos enseña a interceder. El Señor nos enseña primeramente a adorar, a orar, a interceder. Y de la oración a la intercesión, y de la intercesión a la guerra espiritual. Hay gente que no cree en eso, lamentablemente. Pues como no cree en eso, no lo va a ver. Eso existe. Eso existe. Y para eso Dios te quiere. Dice, el Señor le dijo a Moisés: te quiero mañana a tal hora en el monte Sinaí. Ahí te quiero, pero no lleves a ninguno. Mi hermano Job hablaba acerca de eso el viernes pasado. A veces hay momentos que Dios no quiere solo. ¿Y para qué Dios no quiere solo? Para llenarnos. Para eso, para darnos indicaciones que si la escuchan otras personas no van a creer en lo que Dios te está diciendo. Por eso es que te llama a ti solo. Te dicen: te necesito a ti solo, porque te tengo que ministrar algo. Y le dijo: vas, no quiero que lleves a nadie. No quiero ni ovejas, ni vacas, ni burro, porque el que pasa lo voy a atravesar con una saeta. Te quiero a ti. Y lo llevó. Él es uno de los hombres que la Biblia dice, y los estudiosos dicen, que el cuerpo de Moisés fue transformado, hermano. Por eso es que Satanás peleaba por ese cuerpo. Por eso es que el enemigo quería el cuerpo de ese hombre, porque fue transformado. Tanto así que cuando él venía de ese monte, dice que tenía que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque el rostro le resplandecía, porque no había estado con cualquier persona, había estado con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor le dijo: quédate ahí. Y dice: vas a ver mis espaldas, porque no ha habido hombre que me vea y viva. Porque ¿quién podrá mirar el rostro del Señor? Hay luces inaccesibles que ni tan siquiera los ángeles pueden entrar a ese lugar, a la presencia de Dios. Y el Señor, fíjense lo que dice en este versículo, Proverbios 8:17. Dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Otra vez: yo amo a los que me aman, y me hallan los que ¿qué? Los que temprano me buscan. Es hermoso buscar a Dios en todo tiempo. La oración en sí
No va a dejar de ser poderosa porque tú ores a las 8 de la mañana, a las 9, a las 12 del día, a las 3 de la tarde. No va a dejar de ser, es poderosa. Pero hay algo que sucede en la noche, en la madrugada. El mundo espiritual está activo en esa hora. El mundo espiritual está abierto. ¿Por qué? Porque hay paz, hay tranquilidad. Los niños no andan corriendo por la casa. No hay bullicia de los carros, de tanta bulla. No se oyen de vez en cuando ahí las sirenas, pero no es tanto. Hay serenidad, es donde tú puedes encontrar a Dios. Y yo te invito a que tú lo practiques. Busca eso. Pone un tiempo, pone un día, pone una hora y di: yo me voy a encontrar contigo a tal hora, Señor. Y usted me va a decir después de unos 3 meses que si su vida va a cambiar o no va a cambiar. Hay algo que sucede. Primeramente, el enemigo se da cuenta. Y yo quiero decirte algo: el enemigo ya se dio cuenta de que aquí quieren buscar a Dios. Pero le tengo noticia al enemigo: ya está vencido. Cuando tú y yo obedecemos a Dios y sujetamos esta carne y le obedecemos a Él, entonces Él es el que empieza a obrar. Él es el que empieza a manifestarse. Hay territorios donde el enemigo es el que tiene el control. No, pero pues si Dios es todo el poder y de Dios, sí, claro, de Dios es todo el poder. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Amén. Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Hemos tenido experiencias donde hemos ido a algunos lugares y las personas o el enemigo hablando, diciendo: este lugar me pertenece a mí, este lugar es mío. No, te equivocas, este lugar no es tuyo. De Jehová es la tierra y su plenitud, dice la Biblia. Escrito está, Satanás. Y contra eso, ¿qué hace el enemigo? Tiene que sujetarse. No porque nosotros seamos alguien, sino porque estamos creyendo en el Dios todopoderoso, al cual tú y yo debemos de sujetarnos y alinearnos. Así que en la madrugada suceden muchas cosas. De esto es lo que te quiero hablar, que suceden y ocurren cosas tan tremendas. Hay gente que se busca la oscuridad para hacer la maldad. Hay gente que se oculta en la oscuridad. Si hay un espíritu que gobierna en la noche, es el espíritu que está en la palabra que habla acerca de los gobernadores de las tinieblas. Esos no gobiernan solamente en la noche, gobiernan en el día. Y ese rango está en las esferas más altas. Ese rango está en donde están lo que son presidentes, lo que es todo lo que tiene que ver con leyes y cambios. Ahí está, y desde ahí gobierna. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, entonces estamos ignorando lo que Dios tiene para nosotros. Dios a veces necesita que nosotros, cuando nos presentamos delante de Él, tenemos que hacerlo en las primeras horas, ¿Por qué? Porque primero le das lo primero a Él. A Dios siempre se le da lo primero. Así que las mejores horas para buscar al Señor son de mañana. A las 5 de la mañana ya es tarde. A las 5 de la mañana ya es tarde, pero puede empezar una vida de oración. No es lo mismo, mire, usted puede empezar a orar 10 minutos, 15 minutos y manténgase ahí 10, 15 minutos, pero sea constante en esa oración, sea constante. Y poco a poco el mismo Espíritu de Dios lo va a ir llevando, porque el que lo va a ir llenando es Él. El que le va a poner palabras para orar es Él. El que le va a poner palabras para cómo interceder, para cómo guerrear en lo que es el mundo espiritual es Dios. Dice que nosotros no sabemos orar como conviene. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que lo que el Espíritu de Dios quiere hacer en el tiempo de oración, déjeselo a Él. Ese es tiempo de Él. No sé, si el pastor aquí los convoca y que diga: hoy es día de orar, hoy vamos a estar desde las 12 de la noche hasta amanecer. No todo el tiempo van a estar orando, porque el Espíritu de Dios es ordenado. Tiempo es en compartir la palabra, tiempo es en orar. Hay tiempo que tenemos que hacer silencio para escuchar lo que el Espíritu de Dios diga y así ser guiados por Él. No todo el tiempo vamos a estar hable y hable. Porque ¿de qué sirve que estemos hablando si no estamos siendo dirigidos por Él? Nuestras oraciones van a ser vanas.
Nuestras oraciones van a quedar ahí sin que haya efecto. Entonces, para que tú puedas acceder, miren, hay gente que se mete en problemas, y con esto queremos poner en claro esto. Hay gente que se mete en problemas porque no tiene una vida constante de oración, y cuando quiere orar quiere reprender los aires. Espérese un momento, primero se empieza aquí abajo, y después, para poder subir a los aires, tiene que estar uno avanzado en una vida de oración. Por eso es que Pablo era uno de aquellos que subió hasta el tercer cielo, y desde arriba miró todo el esquema que el enemigo traía. Desde arriba miró, él miró de arriba hacia abajo. Amén. Cómo estaban constituidos los principados y las potestades. Por eso es que él habla acerca de eso. Por eso es que pero no nos metamos en problemas si nosotros no oramos y queremos reprender las potestades arriba en los cielos. Dios nos guarda, Dios nos cubre cuando hay ignorancia. Esto es hablando acerca de la palabra de Dios. Pero cuando usted tiene una vida y busca al Señor, Dios le da el mismo valor, Dios le da la misma fuerza y la misma fe para poder orar conforme el Espíritu y lo va guiando. Amén. Para eso tenemos al Señor. Y yo te quiero hablar acerca de unos beneficios que nosotros tenemos cuando oramos de mañana, de noche, pero sobre todo de madrugada. Hay beneficios que vienen a tu vida. Amén. Pero antes de eso, quiero que vayamos a Job 8:5, del 5 al 7, por favor. Ahí rápidamente. Job, ya lo tenemos. Job 8. Lo que Dios hace cuando empezamos a tomar una vida de oración. Amén. Job 8, 5 al 7. Amén. Y dice la palabra del Señor, fíjense: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esto habla de un principio a un nivel donde Dios nos quiere llevar. Se empieza por poco. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Se empieza por poco. Cuando nosotros empezamos a orar en las madrugadas, yo recuerdo que yo no podía orar ni 5 minutos, hermano, ni 5 minutos. Yo llegaba y ya me quería ir a la casa. Llegaba a las oraciones en la iglesia y yo me quedaba bien dormido. Yo me quedaba dormido, cansado. Digo, yo estoy bien cansado, yo voy a dormir. Yo iba según a orar, pero me quedaba dormido. Y así empieza, pero el deseo Dios lo ponía. Y aunque iba a dormir los primeros días, tenemos que ser honestos, hermano. No todo el tiempo va a andar uno en una nube, como a veces piensa la gente. Y iba y me dormía. Y así empezó hasta que el Señor empezó a trabajar en mí. Y de 5 minutos se fueron convirtiendo en 10, y de 10 en 15, y así, hasta que el Señor me dijo una vez: ya no bastará con estar este tiempo, mínimo tienes que orar 1 hora. Y cuando yo escuché eso, me llevó al versículo en la palabra donde dice: no han podido orar ni tan siquiera 1 hora ustedes. Los traigo aquí como mis escuderos, como mis valientes, pero están dormidos ahí. Iba el Señor y oraba, y estaba un rato y se regresaba y los volvía a encontrar durmiendo. Y volvía otra vez, oraba, intercedía al Señor y regresaba y los encontraban durmiendo. Ya hasta que se cansaba le decía: ya vámonos, que ya es tarde, ya es hora. Es que todos empezamos así, hermano. Todos empezamos con un principio, y el principio es que Dios quiere que lo busquemos a todo tiempo. ¿Para qué? Para que Él empiece a hacer lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Dios quiere manifestarse. Aún cosas mayores, le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes harán, porque yo me tengo que ir. Y ahora los que se van a quedar son ustedes. Lo que yo no alcancé por medio del Espíritu Santo de Dios, ustedes lo van a alcanzar. Solo esperen la promesa y reciban la promesa. El problema no es solamente recibir el Espíritu de Dios. El problema es estar lleno de la presencia de Dios, lleno del Espíritu de Dios, siempre, constantemente. ¿Para qué? Para que todo el tiempo haya alabanza, para que todo el tiempo haya palabra, para que todo el tiempo haya algo de parte de Dios en nuestras vidas. De eso necesitamos. Y yo creo que las iglesias necesitan
y necesitamos empezar a estar esto. A ver, hermano, ¿dónde está el hermano del piano? Ahí está. Hermano David, ¿usted toca el piano? Sí. Y esto no es uno que lo tiene que hacer, pastor. Este es un ejemplo. ¿Usted toca el piano? Sí, hermano. Y toca bien. Pastor, olvídese. Yo soy de los meros buenos. Ok. Mínimo 2 días te quiero aquí orando. ¿Por qué? Porque tú vas a ministrar un pueblo. Tú vas a ministrar a reyes y a sacerdotes. Y la gente que viene aquí viene a buscarme a mí. Y con todo el respeto, no te viene a buscar a ti. No viene a buscar los dones ni los talentos que tú tienes. Por eso tienes que consagrarte para mí, buscarme a mí, para que yo a través de ti, por lo que yo puse en ti, fluya y quebrante los corazones y la gente adore a Dios. Y esto es para todos, no solamente para los músicos. Esto es para el que sirve en la puerta, para el que está barriendo, para el que está, que cuando tú andes pasando la aspiradora aquí en este lugar, tú andes gozoso, que para ti limpiar en la casa del Señor no sea una carga, sea un deleite. Y que mientras estés, denle un aplauso fuerte al Señor, que mientras tú estés pasando la aspiradora diciendo: yo tengo un Cristo de poder, y cantando y adorando al Señor: yo tengo un amigo que y ahí con la aspiradora. Y Dios se agrada de eso, hermano. Dios se agrada de eso. Y si tú pensabas que Dios no tiene la vista puesta en ti, déjame decirte que estamos muy equivocados. Dios está en los pequeños detalles. Dios se fija. Vio que pasaste por ahí, viste un papel y dije: que lo hagan los diáconos. Ellos son los que se encargan aquí de la limpieza. Que lo hagan. Dios ve lo más mínimo, el detalle más pequeño. Por eso es que cuando alguien tiene la actitud correcta, Dios no toma al que está preparado muchas veces. Dios toma al que está dispuesto para prepararlo. Y en medio de la preparación Dios se glorifica y Dios se manifiesta. Amén. Así que ahora sí le voy a decir algunos de los beneficios. Los tuve que enlistar porque a veces el Señor me da las palabras y yo estoy así. Y en última, todo lo que escribí ni lo vengo a leer, ni lo vengo a decir. Pero dice: tienes que estar ordenado. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser dirigido por el Espíritu de Dios en ese momento. Pero hoy día sí me dieron indicaciones para esta iglesia. Amén. Y dice: lo que podemos encontrar y lo que podemos recibir y los beneficios de orar de madrugada son estos. Entendimiento viene a nuestra vida. Empezamos a entender a la palabra de Dios. Empezamos a entender que el mundo espiritual es real. Empezamos a ver que lo que está pasando en las escrituras es real. Viene a nuestra vida entendimiento. Amén. Viene en nuestra vida, uno de los beneficios que viene en nuestra vida es la sabiduría, cómo hacerlo. Dios te da la sabiduría, cómo buscarlo. A veces te va a pedir que estés sentado, a veces te va a pedir que estés de rodillas, a veces te va a pedir que estés botado, a veces te va a pedir que estés clamando fuertemente, como se lo dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé. Hay gente que me dice: no, si Dios no está sordo. Claro que Dios no está sordo. Pero cuando andabas allá en el mundo sí que te aventabas la de chente, ¿verdad? Y gritabas a todo pulmón y el grito, a ver, un grito mexicano. Y ahí estábamos. Ahí sí. Pero para con Dios ya no. Dios no es sordo, hermano. Pero Dios necesitamos muchas veces. Por eso es que es algo. Yo relaciono todo lo que tiene que ver con los números y lo que está en las escrituras con cosas que las apego a lo que es el plano natural. Porque Pablo dice: le voy a hablar en misterio, pero le voy a hablar de forma natural para que ustedes me entiendan. Porque si yo le hablo de forma espiritual no me van a entender. Entonces las 3:33 de la mañana es la hora del clamor. Por eso es Jeremías 3:33. En esa hora es cuando tú y yo debemos de estar clamando por las almas, primeramente, para que Dios toque las almas y que Dios convierta a ese corazón duro, ese corazón de piedra que no quiere nada con Dios. Dios lo doblegue. Dios doblega a los corazones más duros. Dios es experto en doblegar corazones, hermano. Eso no lo podemos hacer nosotros. Eso lo hace solamente el Espíritu Santo de Dios. Viene sabiduría, viene dirección de parte de Dios cuando tú y yo oramos y lo buscamos en la madrugada. Estoy haciendo específico, en la madrugada.
viene la verdad de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué el Señor tenía tanta revelación y sabía lo que iba a hacer? Porque Él lo buscaba de madrugada y de noche a nuestro Dios. Lo buscaba a cada hora y en cada momento, pero sobre todo en la madrugada y en la noche. Viene buen juicio sobre nosotros. Sabemos cómo caminar y cómo desenvolvernos para servir al Señor. Sabemos cómo tenemos que hacerlo, no dañando a las otras personas. Lo que queremos es llevar a las personas a Dios y no alejarlas, ¿verdad? Eso es el deseo que hay en el corazón de Dios. Tenemos buen juicio. Un corazón limpio es lo que... Ahí apaga el Germán, por favor. Un corazón limpio, tíralo por la ventana. Un corazón limpio es lo que nosotros necesitamos. Es lo que nosotros recibimos cuando oramos de madrugada. Un corazón limpio. Y algo muy maravilloso, un corazón donde no hay manipulación. Un corazón que Dios limpia, donde no hay manipulación en lo que hablamos, sino que todo es verdad, sino que todo es rectitud, sino que todo venga de parte de Dios para que Dios te pueda y me pueda seguir usando. Esos son los beneficios de orar en la mañana. Un corazón limpio, amén, ¿verdad? No hay manipulación. Hay transparencia en la vida de un hombre y de una mujer cuando ora de madrugada. Hay tantas cosas, hay transparencia, hay rectitud, hay madurez espiritual, hay identidad de quién eres tú en Dios, amén. Hay carácter de que tú le dijiste al pastor que ibas a venir. Pastor, ahí voy a estar con usted a las 3 de la mañana. Ahí voy a estar. Pero se llegan las 3, se llegan las 4 y ni tus luces por aquí. ¿Por qué? Ahí se necesita carácter. Para que Dios te dé carácter espiritual, primero tenemos que tener carácter de nosotros. Que lo que nosotros decimos con nuestros labios, lo hagamos con nuestros hechos. Para que Dios confíe en ti y te dé un ministerio, se necesita carácter. Necesitamos que Dios mire el carácter de nosotros. Discernimiento entre lo bueno y lo malo. Viene discernimiento a tu vida, viene ciencia a tu vida, viene cordura a tu vida, viene prudencia a tu vida. Amén. Dios te honra. ¿Por qué? Porque tú lo honras primero a Él. Amén, porque en las primeras horas del día Él es el importante en tu vida. No es ni tu trabajo, ni tus hijos, ni tu esposa. A tu esposa la ama, a tus hijos lo ama. Tu corazón, y voy a decir algo muy fuerte, tu corazón no le tiene que pertenecer a tu esposa. Y voy a ser claro aquí. Tu corazón no le tiene que pertenecer a nadie. No estoy diciendo que no la ames. Escucha. No estoy diciendo que no la ames. La palabra de Dios dice amar a vuestras esposas. Pero tu corazón le tiene que pertenecer a Jesús. Por eso es que Él se encarga de decirle: dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué? Porque si tu corazón está en mis manos, nadie te lo va a poder dañar. Aquel que ha alcanzado una madurez espiritual de parte de Dios por medio de una relación, el corazón de él va a estar guardado en las manos de Dios. Por eso es que usted ve que han hablado de gente que le sirve a Dios, gente que Dios usa, y ellos están como si nada. Toman la misma actitud que tomó nuestro Señor Jesucristo. Padre, perdónalo por lo que no saben lo que hablan, no saben lo que dicen. Ellos están enfocados, ni aún Jesús lo desenfocaron de lo que tenía que hacer. Decían que tenía demonios, decía que por Belcebú echaba fuera a los demonios. Y a mí no me preocupa. Yo sigo enfocado en lo que mi Padre quiere que yo haga. A él no lo movió nada. Porque te imaginas, te pones a ver y a pensar lo que hablan y lo que dicen, te vas a desgastar, y un desgaste espiritual en la vida de cada uno de los que le ponemos atención. Por eso que tenemos que guardar nuestro corazón, y el corazón le tiene que pertenecer a Dios, al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Si tu corazón le pertenece 100% a Él, entonces tú tendrás amor para tus hijos, tendrás amor para tu esposa y tendrás amor para todos los demás. Amén. Tendrás amor para interceder por esa persona que necesita un milagro de parte de Dios, que necesita que esa persona sea salva, ¿verdad? Entonces el corazón le tiene que pertenecer a Él.
a nadie más. Porque al final de cuentas, hermano, la salvación tú la vas a poder controlar para toda tu familia. La salvación, por decir, no, porque como yo oro mucho, toda mi familia va a ser salva. No es así. La salvación es individual y personal. En aquel, no es que yo amaba mucho a mi esposa y por eso no fui, pastor Daniel, a la iglesia, al servicio. Y es una palabra donde nos incomodamos, hermano, pero es necesario que se diga con todo amor y con todo respeto y con todo el amor que el Señor tiene para ustedes. Esto es necesario que se hable. Los pastores a veces no hablamos de ciertas cosas porque no queremos que el pueblo se dañe. No, una cosa es dañar al pueblo cuando tú lo humillas, y otra cosa es cuando tú les haces saber lo que se necesita hacer, lo que Dios está pidiendo que hagamos. Eso es lo que Dios, y a veces no nos gusta. Yo era uno de los primeros que cuando a mí me decían algo, era el primero que empezaba a rezongar. El primerito. No, pero si no vienen los líderes que oran, ¿yo qué voy a andar haciendo ahí? Dijo. Ponemos nuestra vista en el hombre y Dios no quiere eso. Dios quiere que tú y yo construyamos una relación a través de su presencia. Leíamos que viene ciencia a nuestra vida, viene cordura, viene prudencia, vienen revelaciones a nuestra vida, vienen visiones de un futuro, amén, que no está muy lejos. Y quiero compartirle porque no debemos de callar las maravillas que el Señor hace. Esto es para la gloria de Dios, hermano, y libre mi corazón el Señor de algún día jactarme, porque nunca lo haré. Él es el único que tiene que ser exaltado. Yo nunca le voy a robar la gloria a Dios. Pero en la madrugada del día martes para amanecer miércoles, una hermana estaba orando y de repente dice que en el suelo se levantaron unas llamas. Así a lo alto de por así más o menos, en una línea que estaba ahí, así de alta. Y dice que estaban prendidas ahí y dijo, se está quemando la iglesia. Pero dice que en ese momento volteó, cerró los ojos, estoy soñando o me dormí en la oración. Y volvió a levantar los ojos y ya no estaba en el suelo, ya estaba en la pared. Alrededor donde estaban las banderas, el Espíritu Santo dándole la revelación de que debemos de estar orando por todas las naciones. Amén. Y después de ahí se trasladó a enfrente y ahí estaba. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque hay una búsqueda genuina de parte de Dios. No andamos buscando fama, no andamos buscando ser famosos, no andamos buscando ser recordados, no, andamos buscando que la presencia de Dios descienda a nuestra iglesia, a esta iglesia. ¿Saben para qué? Para que Dios transforme a las personas que vienen a este lugar, para que Dios cambie a aquel que está batallando con tantas cosas, para que Dios transforme los corazones, que cuando la gente entre por ahí, por esa puerta, sea transformado por el Espíritu de Dios y no por lo que nosotros decimos. Y Dios dando a entender lo que iba a suceder el día de hoy. Y gracias al Señor, ¿por qué? Porque cuando tú te niegas a ti mismo, entonces le estás abriendo la posibilidad al Espíritu de Dios que trabaja en ti. Y vienen las visiones, y vienen las revelaciones. Y esto sucede, pues sí, claro que sucede. Está en la palabra de Dios. Cuando Pablo se quedó ciego, le dijo, ve a la calle derecha tal y tal. Dios le estaba dando indicaciones específicas, dirección de parte de Dios. Y ahí va a orar alguien por ti. Te va a poner la mano sobre tus ojos y las escamas que tienen en tus ojos vas a caer. Dios sigue hablando así, hermano. Dios sigue hablando y hablando y dando fecha, dando direcciones y dando nombres. A veces lo que pasa es que nosotros somos muy religiosos, demasiado, pero Dios no lo puede limitar nadie. El Espíritu de Dios no se puede meter en un cajón. No, Él es libre de hacer lo que Él quiera. Él es libre de hacer lo que Él quiera. Alguien estaba orando por una persona y estaba ministrándolo el día de hoy. Y esta persona, cuando le puso la mano a esta mujer en la cabeza, le vino una revelación en ese momento y le vino una visión. Dice, yo no sé si lo que te voy a decir viene de parte de Dios, porque eso tiene que ser alineado. Y le dijo, pero hay un ángel así, así, que está parado en tu casa en tal lado. Y esa mujer, cuando le dijeron eso, cayó al piso. ¿Saben por qué?
porque ella lo vio. Y nadie sabía eso. ¿Cómo tú me puedes decir que suceda eso? Cuando tú tienes una relación con el Espíritu de Dios. Él es el que revela todas esas cosas. Y esto es para la gloria de Dios, no es para otra cosa. Es para motivarte a que vengamos de rodillas, vengamos a buscar su rostro, porque ahí es donde vienen todas estas cosas. Y le dijo, no solamente está en el cuarto, no solamente se pasea ahí en la habitación, está en tu casa. Muchas veces lo has visto en tu cuarto, muchas veces lo has visto en el cuarto de tus hijos, y muchas veces lo has visto en la sala ahí dando. Y no es cualquier ángel, es un ángel con una espada desenvainada, y ese ángel es un ángel de fuego. Y cuando cada vez que hablaba esa mujer se estremecía. ¿Por qué? Porque todo lo que esa persona estaba hablando, esa mujer lo había visto y lo estaba mirando, y ahora está en el techo de tu casa. Es que uno tiene acceso al mundo espiritual cuando uno decide buscar a Dios, hermano. Esto es lo que la iglesia debe de estar viviendo en este tiempo. El enemigo se ha levantado. Espíritus inmundos no son los mismos que tuvieron hace 10 años, 5 años atrás. Hay algo fuerte que va a suceder en esta tierra, y si tú y yo no estamos preparados para esto, que Dios nos ayude. ¿Por qué? Una iglesia necesita estar despierta. ¿Para qué? Para que Dios siga mostrando y siga revelando las cosas. También otra persona que estaba ahí, Dios le habló y Dios le dijo acerca de la situación. Esta persona por primera vez llegó a la casa, había llegado a la iglesia, nunca había ido a la iglesia, y la primera vez que fue, Dios le habló y le dijo esto y esto y esto y esto está pasando y esto está sucediendo. Pero ¿cómo se adquiere todo esto? Por medio de la oración. De ninguna otra forma vamos a adquirir o vamos a recibir de parte de Dios si no lo buscamos a Él. Así que tenemos que Dios nos da visiones, Dios nos da visión de lo que va a suceder, Dios nos avisa. Cuando tú y yo buscamos a Dios, Dios nos avisa de lo que va a suceder. Son beneficios de buscar a Dios. Amén. Dios revela lo que está en tiniebla. Cuando nosotros buscamos al Señor, Dios abre nuestros ojos espirituales. Amén. Nuestros ojos espirituales están abiertos. Todos los sentidos naturales y espirituales están afinados cuando tú y yo buscamos a ese Dios maravilloso. Por eso es que es importante la oración, y de eso casi no se habla, pero es necesario hablarlo. Es necesario. ¿Para qué? Para que un pueblo esté despierto. ¿Para qué? Para no ignorar las maquinaciones del enemigo. El que busca a Dios recibirá instrucción, y el que madruga para consultarlo tendrá respuesta. Lo voy a repetir nuevamente. El que busca a Dios recibirá instrucción, y el que madruga, dice, para consultarlo tendrá respuesta. Ahí es donde vienen las primeras respuestas. A Dios se le busca para que nos dé respuestas. Lo que Él quiera revelar a nuestra vida, lo que Él quiera decirnos a nuestra vida, estar preparado. Dios es la primera parte, la segunda y la tercera. Muchos dicen Dios tiene la última palabra. No, Dios tiene la primera, la segunda y la tercera. Dios no tiene la última palabra. Dios siempre tendrá la primera palabra en nuestras vidas. Amén. Así que debemos de seguir buscando a ese Dios maravilloso. Salmo 119, vamos rápidamente. Yo sé que están cansados, yo sé que tienen hambre, pero ya estamos terminando, hermano. Esto es algo que vamos a digerir. Salmo 119. El versículo 147. Ahí lo tenemos. Ok, dice así: me anticipé al alba. ¿Cómo dice? Me anticipé al alba y clamé, esperé en tu palabra. Ahí es donde viene la palabra de Dios, la que tú necesitas para el día. Vamos a leer el 148. Se anticiparon mis ojos a la vigilia de la noche para meditar en tus mandatos. El rey David, hermano, buscaba al Señor de mañana. Ahí de mañana es cuando él recibía las indicaciones. Ese era un hombre que consultaba al Señor en todo tiempo.
Todo lo que David hacía tenía que ver con consultar a Dios. Me anticiparé al alba, se paraba antes de que amaneciera. En la madrugada buscaba a Dios ese hombre. Por eso es que Dios lo llama un hombre conforme al corazón de él, porque él anhelaba estar en la presencia de Dios. David tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Dice que cuando llevó el arca a la ciudad, él se quitó las vestiduras de rey y le dijo al sacerdote: sacerdote, pásame el efod, porque yo necesito entrar a ese lugar. Pero antes de que la presencia de Dios entre y el arca, necesitamos abrir camino. Ahí es donde dice entrar por sus puertas con acción de gracia. David se despojó de todo, dejó la vestidura, dejó todo, y así se humilló a él mismo y empezó a adorar y a danzar delante de la presencia de Dios. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Que una mujer lo criticara, la que era su esposa. Tú, siendo el rey, andas en esa facha. ¿Cómo se te ocurre adorar a Dios delante de toda la gente que te está mirando? Y para ese tiempo era una vergüenza que alguien lo vieran sin camisa, hermano. Que alguien lo vieran, ¿te imaginas? Nomás con el puro efod puesto. Pero él estaba adorando a Dios, porque él lo que estaba haciendo era humillarse y darle gracias a Dios por lo que Dios había permitido recuperar el arca del pacto y traerlo a la ciudad. Porque ninguno de los reyes se preocupó por el arca del pacto. Es lo que está sucediendo en las iglesias. Nadie se está preocupando por la presencia de Dios. Y esto es necesario que nosotros tenemos que hacer. Alguien tiene que preocuparse por la presencia de ese Dios maravilloso. Porque si no tenemos esa presencia, no va a suceder nada, hermano. No va a ocurrir nada. Amén. Salmos 5:3, y con este vamos a ir cerrando. Gracias, Señor. Lo que decía el pastor y hablaba. Y dice: oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Salmos 5:3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Es en el tiempo donde nosotros debemos de buscar al Señor. ¿Por qué? Porque de mañana están los planes, está todo lo que Dios quiere decirnos. Otra cosa muy importante, cuando nosotros busquemos a Dios, aquí dice la Biblia que de mañana se presentaba a él delante de Dios. ¿Y qué hacía? Esperaba en Dios. Estaba ahí hasta que Dios le hablaba. Si amanecía y David no podía escuchar la voz de Dios, hasta que David no escuchaba la voz de Dios, no se levantaba. ¿Por qué? Y esperaré, porque sabía que él lo esperaba y Dios llegaba. Dios respondía a las oraciones de este hombre. Él era un hombre apasionado a la presencia de Dios. Dice que la recámara secreta donde él estaba, había un hombre que se llamaba Urquías, algo así. No me acuerdo bien su nombre, pero ese hombre, él era el único hombre que tenía acceso a las recámaras del rey David, porque era un hombre de confianza de él. Es que tú y yo podamos tener acceso a ese lugar donde Dios se manifiesta y donde tú haces una cita con él y yo hago una cita con él y Dios se manifiesta en ese lugar, ahí en una comunión diaria. Esto no es de un día lo buscamos y mañana ya no lo buscamos, no, esto es diario. Esto tiene que ser diario. Tu vida de oración y tu vida de búsqueda me revelan lo que tú eres ahorita en este momento. Y por eso necesitamos buscar de Dios. Por eso necesitamos buscar de Dios. No, hermano, yo sí oro. Sí, pero a veces son oraciones esporádicas, oraciones de vez en cuando, que sí es bueno hacerlo, pero es mejor hacerlo constantemente. Si queremos vivir una vida llena de la presencia de Dios, si queremos vivir con iglesias llenas de la presencia de Dios, donde el mover del Señor se mueva y esté siempre presente, necesitamos traer a ese Dios del cielo a esta iglesia. Necesitamos traer al Espíritu Santo, que sea el que gobierne sobre esta casa y sobre cada uno de nosotros. Él es el importante en este lugar.
Así que no desmayemos, sigamos adelante buscando ese Dios maravilloso en el cual nosotros podemos tener la respuesta a lo que estamos buscando. Dice, y me encontrarán los que de mañana me busquen. Me encontrarán. Yo me presento a aquellos que me buscan. Ellos son los que me conocen. Amén. Estoy parafraseando lo que dice la palabra. Y me encontrarán los que me busquen. ¿De qué dice? De todo su corazón. Para buscar a Dios lo tenemos que hacer de todo nuestro corazón. Si usted lo hace porque alguien le diga que venga y nosotros venimos a fuerza, nada más para que nos vean, así no sirve. Tiene que ser de corazón. La palabra dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y no solamente está hablando de ofrenda, está hablando de dar todo lo que nosotros tenemos a ese Dios maravilloso. Cuando nosotros lo hacemos con la actitud correcta y el entendimiento correcto, entonces Dios se revelará a nuestras vidas. Amén. Así que no sé. Danzaría